Y Twitter suspendió las cuentas de 3 usuarios simpatizantes del presidente López Obrador. Twitter México explicó que esto se debió a que violaron las reglas de spam y manipulación de la plataforma. Sin embargo, no precisó cuáles fueron los puntos violados por las cuentas. En sus políticas, Twitter prohíbe, por ejemplo, usar su servidor para amplificar o suprimir información de forma artificial, es decir, acciones masivas de alta intensidad o engañosas que confunden a los usuarios, como es el caso de los bots, por ejemplo. Y de ahí se soltó toda la polémica que sigue, por ejemplo, entre políticas. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, publicó que es urgente que Twitter México transparente sus criterios para la suspensión de cuentas de usuarios. Escribió: no puede entender cómo dan de baja a usuarias que emiten su opinión pública y no a colectivos que promueven el acoso. Toda la solidaridad con Miriam Yuni, con Vero Islas, que no subestimen el poder de los usuarios. Si siguen así, podemos irnos. Y hoy la senadora del PAN, Lili Téllez, también tuiteó y comentó: todos los que amenazan con dejar Twitter ya se tardaron, nada más nos ilusionan, así comentó Lili. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Muy buenas noches, qué gusto, Jorge. Elisa, muy buenas noches, un gusto estar contigo y todos quienes te ven. Oye, Jorge, pues como experto en este tema, en lo particular y también la visión de la MEDI, me gustaría que nos dieras aquí un poco de luz en relación a este debate, porque hemos visto estas posiciones polarizadas, pero que también son parte del propio gobierno o sus oponentes, ya sea políticos, políticas, o bien los propagandistas de un lado y del otro, o los propios troles de un lado y del otro. Uno no sabe, ¿verdad? Sobre todo en Twitter, que se ha generado esta polémica de Twitter. ¿Se está poniendo en riesgo con estas medidas la libertad de expresión y el derecho a la información con lo que está haciendo la red social? Bueno, la red social Twitter ya tiene varios antecedentes. Quizás el más importante fue el que vimos con el presidente de Estados Unidos, ¿sí?, al que le borró contenido, lo obligó a borrar contenido y le suspendió, pues incluso antes de que cambiaran los poderes en Estados Unidos, la cuenta. Aquí hay un problema, y es que le está atribuyendo a Twitter el poder, o se le quiere dar el poder de que precisamente regule los contenidos y todo mundo puede expresarse en la red social. Es una plataforma privada donde todos la usamos para emitir comentarios, para publicar y compartir contenidos. Ajá. Y es parte de una discusión. Estamos en un proceso electoral, hay que verlo de esa manera, de tal manera que todos los adversarios, el gobierno, el partido en el poder y desde luego los opositores quieren posicionar sus temas, pero ya Twitter es un actor más de la contienda, de la discusión y del debate, como en otro tiempo, antes de que estuvieran las plataformas, lo fueron quizá las televisoras o los periódicos. Ahora las plataformas tienen la atención y el poder de llamar la atención sobre sí mismas, sobre lo que está ocurriendo en el espacio público. ¿Deben o no deben bajar ciertos contenidos? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Y cómo deben de expresarlo, de informar? No sé, creo que aquí vale la pena también este tema, porque pues todos hemos vivido también ya como usuarios una violencia y una agresión en las redes, ¿no?, que también en donde se difunden discursos de odio, o bien esta manipulación que se hace con bots, que a mi parecer, Jorge, sí está impidiendo o está atentando contra la libre expresión y la comunicación que muchos y muchas queremos tener en las redes, porque falsamente irrumpen en ellas para silenciar, ¿no? Y crear otros hashtags o para amenazas, en fin. ¿Cómo podemos ahí interpretar esto? ¿En qué momento sí, en qué momento no? Sí, en efecto, pero son los usuarios los que hacen uso de la plataforma. Aquí se le está atribuyendo la responsabilidad. Algunos piden que se baje contenido que está quizás generando odio,
y hay otro sector que dice que es parte de la libertad de expresión. Lo que es cierto es que Twitter trabaja con algo que se llama algoritmos. A partir de la información que nosotros buscamos, a las personas que seguimos, los temas que nos interesan, las tendencias que seguimos, Twitter, o mejor dicho, el algoritmo de Twitter, nos acerca información en ese sentido. Si nosotros estamos de un bando político, seguramente nos va a llegar ese tipo de información. Por ejemplo, tú sabrás y recordarás estos estudios de comunicación de que nosotros leemos los periódicos que están más acorde con nuestras propias posturas y opiniones. Sí, o estos temas que ya lo saben. Lo mismo ocurre en las redes sociales. Sí, sí. Oye, Jorge, o que ya saben lo que nosotros mismos no sabemos de nosotros, ¿no? Ya con estos algoritmos incluso pues detectan cosas que a lo mejor tardaríamos uno mismo en descubrir. Pues ¿no? sí, y la verdad es que los usuarios, por cómo usamos la plataforma, a quién le damos clic, a quién leemos enteramente, a quién retuiteamos, a quién incluso eliminamos de nuestros propios seguidores o a quienes seguíamos, eso lo sabe Twitter, y entonces el algoritmo decide qué contenido nos va a proporcionar. Es el usuario finalmente el que quiere seguir a alguien o no seguirlo, es el que va a retuitear o no, es el que va a continuar la escalada de polarización, de odio. No le corresponde a la plataforma es eso, un lugar donde ocurre el debate. Ahora, lo que yo he detectado es que Twitter no era el de hace 10 años o el de hace 5, obviamente va cambiando todo esto, y existe toda una inversión tecnológica y humana para posicionar ciertos temas o para difamar o agredir, ¿no? Es decir, hay dinero involucrado y por supuesto, pues los políticos tienen mucho presupuesto, igual que los partidos, y lo utilizan para ello. Entonces, de pronto es muy interesante ver los hashtags que se van posicionando, ¿no? Que de repente tú dices, ¡úfule! Resulta que todos están interesadísimos en lo que hizo tal o cual gobernador, ¿no? Sí están utilizando de muchas maneras. ¿Qué hacer en esos casos? Hubo un estudio reciente justamente sobre el tema de Trump, en donde se analizó cómo disminuyó el discurso de odio una vez que se habían bajado estas cuentas de Donald Trump, por ejemplo, porque fue exponencial la manera en que él usaba con personas a quienes contrataba y que a su vez contrataban a otras o utilizaban las tecnologías para los bots, ¿no? Eso, ¿qué hacer? ¿Que se quede, que estemos ahí todos, que sigamos en ese rumbo? Bueno, déjame aclarar una cosa que mencionaste que es muy importante. Twitter el año pasado decidió que no iba a aceptar recursos, presupuesto o dinero de tipo político. No acepta propaganda o anuncios o comerciales de índole política. Los partidos no se pueden anunciar, no le pueden pagar, y Twitter no acepta este tipo de contenidos. Entonces, eso ya es cuestionable en sí mismo. ¿Debería o no prohibir Twitter a sí mismo que las expresiones, las plataformas políticas, las ideas se difundan a través de la plataforma? Ya es en sí misma una discusión. Sí. En el caso de Estados Unidos, es demasiado emblemático porque estábamos ante el hombre más poderoso del mundo, la persona que más quiso y supo utilizar Twitter desde el principio. No hay casos semejantes, y sí vimos todos los mensajes donde llamaba, digamos, a esta insurrección, porque además así lo dijo el Congreso de Estados Unidos, no yo, el Congreso de Estados Unidos, y ya vimos cómo las personas fueron y tomaron el Congreso de Estados Unidos. Lo que hizo Twitter de suspender la cuenta de Trump sí es censura, repito, sí es censura, pero la libertad de expresión nunca ha sido absoluta. La libertad de expresión tiene límites en México y en Estados Unidos, y siempre son, entre otros, los derechos de terceros o el desorden que se pueda provocar a través de los medios de comunicación o de las plataformas. Sí se limitó la libertad de expresión de un presidente que estaba llamando al desorden,
Y todos sabemos, cualquier abogado sabe, que la libertad de expresión y el derecho a la información tiene los límites que establece la propia ley. Así es. La Constitución en Estados Unidos o en México. Es decir, sí, lo hemos comentado, que qué bueno que son los menos esos límites, favorecer siempre la libertad de expresión, pero sin duda existen. Y, por ejemplo, estos discursos de odio, pues son esos límites que claramente lo marca la Constitución. Ahora, bueno, pues seguiremos en este debate muy interesante. Ojalá podamos seguir platicando, analizando este tema, porque, pues bueno, están ahí las personas, hoy en este caso en particular, pero hay que decirlo que ha existido en otros momentos. Yo, por ejemplo, veía hoy el tuit de Calderón, ¿no? Poniendo cosas así muy puntuales. Sí, pero cuando era presidente hizo lo mismo que lo que están haciendo ahorita los partidarios del gobierno, diciendo que es censura, y tal cual también publicó uno de cuando bajaron una cuenta. Es decir, no es un tema de un gobierno o de otro, creo que es una manifestación y general que se ha dado a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces es muy interesante seguir conversando al respecto, a ver qué vamos a hacer, porque sí, las redes ya son parte importantísima de nuestra vida y de esta interacción y de la comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ti, Elisa. Un gusto estar contigo. Buenas noches.